Si estás en este vídeo es porque tienes un dispositivo nuevo y quieres importar los contactos o directamente porque, por diversas razones, quieres pasar los contactos de tu iPhone a tu Android. Así que vamos ya con el vídeo porque te voy a enseñar dos maneras de hacer esto. Una un poquito más complicada que la otra, pero las dos súper fáciles. Así que vamos allá. Y es que eso de pasar los contactos uno a uno, añadiendo cada número, es una locura. No hagas eso, no te plantees ni siquiera esa alternativa porque hay muchísimas otras con las que podremos pasar los contactos de una forma súper fácil. En este caso te voy a enseñar dos, y la primera de ellas es mediante una aplicación, una forma muchísimo más automática de hacerlo. Esta aplicación se llama Copy My Data, ¿vale? La vais a poder encontrar de una manera totalmente gratuita, tanto en la App Store de iOS como en Android, ¿vale? En la Google Play Store. Tienes que descargar esta aplicación en los dos dispositivos y es totalmente gratuita y ni siquiera tienes que descargarte o registrarte en ningún sitio. Así que la descargamos en ambos dispositivos y en uno le vamos a dar en quiero pasar to or from the device, es decir, la primera opción, y en el otro le vamos a dar a la primera opción. Lógicamente nosotros vamos desde nuestro iPhone, que queremos pasar nuestros contactos a Android, a seleccionar el otro dispositivo. En mi caso me lo voy a pasar al Xiaomi, ¿vale? Simplemente pulso sobre él y vamos a recibir una especie de número para que introduzcamos en uno de esos dos dispositivos. Vamos a introducir el número que nos pide en el otro dispositivo y ahora ya simplemente se van a ir pasando. Bueno, primero vamos a tener que elegir si queremos pasar las fotos, los contactos, el calendario. En este caso solo he seleccionado los contactos, así que le he dado y ya se han pasado 152 contactos directamente al otro dispositivo. Directamente no tendréis que hacer nada en el otro dispositivo porque ya al instalar la aplicación en Android ya le habréis dado acceso a vuestros contactos. Entonces directamente los ha importado y los ha introducido en la agenda. Así que si entráis en la agenda de vuestro dispositivo Android ya los tendréis ahí sin mucho más misterio, chicos. Ahora vamos con el segundo método. El primero es un poquito más automático. En este lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es asegurarnos de que tenemos los contactos, la copia de seguridad de nuestros contactos en iCloud. Es muy sencillo, simplemente nos vamos a los ajustes de nuestro dispositivo, a donde pone nuestro nombre, y abajo en iCloud vamos a fijarnos si tenemos los contactos, la pestañita de contactos activada, ¿vale? Si no es así, tenemos que tener esto activado. Una vez lo tenemos activado, si no tenemos espacio, chicos, he hecho un vídeo donde os ayudo a liberar espacio de iCloud. Es muy sencillo, pero os recomendaría que quitéis las fotos de iCloud y también lo que es copias de seguridad, que es lo que más ocupa, ¿vale? Pero lo importante, si no podremos seguir, es que tengamos la copia de seguridad de nuestros contactos en iCloud. Ahora que tenemos la copia de seguridad, simplemente nos vamos a ir a la web, a iCloud.com, vamos a entrar con nuestro Apple ID, nuestra contraseña, y nos vamos a ir a contactos. Aquí tendremos, si hicimos la copia de seguridad correctamente, todos nuestros contactos. Abajo a la izquierda aparecerá como una ruedecita, tenemos que pulsar sobre ella y darle a seleccionar todos los contactos, ¿vale? Porque queremos exportar todos nuestros contactos. Si queremos exportar alguno en particular, elegimos esos en particular. En este caso, una vez tenemos seleccionados todos los contactos, vamos a exportarlos. Así que le damos a la ruedecita, exportar archivo X no sé qué, simplemente exportar contactos, ¿vale? Nos exportará un tipo de archivo que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero lo añadimos a nuestro escritorio. El siguiente paso es entrar con nuestra cuenta de Gmail de nuestro dispositivo Android, que es donde queremos pasar nuestros contactos, y entrar con un Gmail o con un email normal. Lo que vamos a hacer en nuestro ordenador es directamente enviar nuestro archivo, el que hemos descargado mediante Gmail, a este Gmail que hemos entrado en nuestro Android. Simplemente lo que vamos a hacer es, mediante un email, vamos a mandar este archivo al otro dispositivo. Tan sencillo como esto. Ahora, una vez tenemos ya el archivo adjuntado en ese mail en nuestro Android, lo que vamos a hacer es vamos a clicar sobre él y nos va a preguntar ya directamente cómo quieres importar o con qué aplicación quieres abrir
estos contactos, que ya sabe que son contactos. Pues directamente podremos elegir uno u otro. Yo he elegido directamente la aplicación de Xiaomi, la que viene en la agenda como tal, y una vez la abrimos ya vamos a poder elegir en dónde queremos guardar todos estos contactos, en Gmail, en local, solamente en nuestro dispositivo, en la tarjeta SIM, etcétera, etcétera. Yo he elegido esta última opción, el local en nuestro dispositivo. Lo más recomendable, como sabéis chicos, es guardarlo en el Gmail, pero aún así, bueno, por hacer la prueba realizado y he optado por esta opción. Simplemente ya dándole aquí nos va a importar todos los contactos a nuestra agenda y como veis me aseguro de que está en local para que veáis que funciona correctamente y aquí ya tendremos en nuestra agenda todos nuestros contactos. Así que espero que os haya gustado. Me he enrollado un poquito en cuanto al Gmail, enviar el email con el archivo adjunto, pero creo que se ha entendido bastante bien. Si tenéis alguna duda, ponedme en los comentarios que siempre estoy leyéndolos y de vez en cuando voy respondiendo a todos los que puedo. Así que, chicos, de verdad, si tenéis alguna duda, no dudéis en comentarlo. Dadle a me gusta que de verdad apoya muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!